Hola, hola, ¿cómo les va, gente? Amigos, bienvenidos a la novena edición de La Curiosidad Liberó al Gato. Pasamos a presentar al equipo primero. Querido Gustavo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo? Muy bien. ¿Y Walter? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo estás Gustavo? ¿Cómo estás Leandro? Bien, bien, che, bien, bien, acá. Bueno, muy bien. Saben que yo veo, siempre los presento a ustedes, pero nunca me presento yo, ¿no? ¿Cómo estás, Leandro? Bueno, o sea, nadie sabe mi nombre. Va, si no fuera porque lo dicen ustedes. Claro. Eh, Bueno, muy bien. Hoy tenemos un tema para hablar, que son las micronaciones. La semana que viene vamos a hablar, ya lo voy adelantando, con el embajador en Argentina de Liberland, que es una micronación. Ya igual vamos a explicar bien qué es una micronación para el que no lo sabe, pero bueno, vamos a hablar con él. Y hoy, al ser un programa en el que no tenemos invitado, creo que tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Toda nuestra ignorancia puede salir a la superficie. Y yo me siento con más responsabilidad, perdón, que sea medio autorreferente que ustedes dos, porque yo soy acá el fan o el especialista, digamos, en micronaciones, ¿no? De nosotros tres. Y bueno, obviamente voy a esperar su aporte desde el punto de vista, llamémoslo filosófico, si se quiere, ¿no? Si las micronaciones son plausibles o no. ¿Y por qué decidimos hablar de micronaciones hoy? Bueno, porque la otra vez hablamos de Free Cities, y creo que un tema que podemos abordar también hoy, quizás lo abordamos hasta sin querer, ¿cuál sería medio la diferencia entre lo que hablamos la semana pasada con Ricardo Rojas de Free Cities y hoy de micronaciones? Pero para arrancar, yo acá tengo en el celular, me hice una pequeña anotación de dos definiciones, buscándolas así, búsquedas rápidas en Google. Estaban buenas igual las definiciones. Quizás ahora mientras la vaya leyendo las vaya resumiendo. Igual son breves. Pero para tener una idea primero de cómo se define una micronación y cómo se define un Estado, ¿no? Porque podemos hablar también de la diferencia entre lo que sería una micronación y un Estado. Entonces, paso a leer. Dice, una micronación es una entidad constituida como un país modélico que sostiene ser un Estado independiente, pero carece del reconocimiento de los demás estados y de los organismos internacionales. Ocupa un territorio muy pequeño e imaginario, claro, porque también hay micronaciones virtuales. Posee una escasa población. Acá dice eso, pero en realidad puede ser que no posea ninguna población, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Y no posee ninguno de los atributos de un Estado como el monopolio de la fuerza. Eso no es tan así. Eso no es tan así, no necesariamente. Eso ya lo vamos a ver. La soberanía del territorio o el control de su población. No, repito, no necesariamente. Si bien algunas micronaciones reclaman de manera efectiva un territorio, la mayoría de ellas existen de manera virtual. Esto no sé si están haciendo tampoco, no sé si es la mayoría, en una parcela, un espacio social, como un club o incluso un dominio de Internet. Bien, eso sería más o menos lo que es una micronación, que después lo vamos a abordar. ¿Tá? Ahora vamos a ver una pequeña definición de Estado, ¿tá? Para ver si en las definiciones podemos encontrar diferencias y similitudes. El Estado como persona de derecho internacional debe reunir los siguientes requisitos. Población permanente, bueno, una micronación la puede tener. Territorio determinado, una población la puede tener. Una micronación, perdón, la puede tener. Gobierno, una micronación lo puede tener. Capacidad de entrar en relaciones con los demás estados. También lo pueden hacer las micronaciones. Incluso hay micronaciones que tienen moneda, que tienen himno, que tienen selecciones de diversos deportes. Entonces, es como muy raro, ¿no? Ahora, hay que, igual, hago una pausa acá para diferenciar lo que es una micronación de un Estado no reconocido, ¿no? Los Estados no reconocidos son estados como que tienen su propia historia, su propia cultura, su propia identidad, si querés llamémoslo, de hace muchos años y por distintos motivos geopolíticos, bueno, no son reconocidos por ninguno o por la mayoría de los países de la ONU. O sea, de los países, digamos, oficialmente, por decirlo de alguna manera, países, ¿no?
pero muchas veces se reconocen entre sí, ¿no? Está el ejemplo de Somaliland, ¿no? Ahí en Somalia, o está el ejemplo de Kurdistán, Chipre del Norte, bueno, hay tantos otros ejemplos. Pero hoy no vamos a hablar de eso, que daría para un programa, la verdad, especial sobre eso entero. Hoy vamos a hablar de las micronaciones. A ver, primero vamos a abrir acá un poco el debate o la conversación. ¿Ustedes oyeron hablar alguna vez de micronaciones? Bueno, la primera vez que visité una micronación, y la única nación que visité, yo tenía 18, 19 años, y ahí me enteré de la existencia de las micronaciones, visitando el territorio de la República de la Parvadomus, en Montevideo, una micronación que existe desde fines del siglo XIX, que tiene su propio gobierno, que es muy linda, es una casa vieja en Punta Carretas. Es una casa vieja que dicen que es como una micronación. Ellos lo Una consideran un país micronación con un independiente del parque muy Uruguay. grande que se ha ido achicando para sostener el costo de ser micronación. Con autoridades, los parvenses se reconocen a sí mismos como autoridades y mantienen relaciones cordiales con nuestra vecina, la República Oriental del Uruguay, como dicen ellos. Obviamente es un club social, digamos, ¿no? No es más que eso, surgido digamos, del afán de estar cerca de un lugar de pesca, en los momentos en los que compraron un terreno muy barato y primero siendo un rancherío y después terminó siendo, digamos, un club muy reconocido al que las mujeres tenían prohibido ingresar, siguen teniendo prohibido ingresar al club, pero tenían prohibido ingresar a la República. Digamos, Pero ¿cuál sería la diferencia entre la República y el club? No, es un club social que se llama a sí mismo República de la Parvadomus, Claro, por y eso. se autoproclama independiente, pero digamos, no tiene realmente la pretensión de ser una nación. Por más de que está en la lista de micronaciones, y es de las micronaciones que, digamos, más digamos, existencia constante tiene. Digamos, Claro, pero no se... siglo XIX. Claro. Pero sí, quizá el caso reciente más, hay dos casos que son así importantes para analizar. Uno es el Principado de tres. Uno es el Principado de Sealand, otro la Isla de las Rosas, sí. Y el último es el de Liberland, ¿no? Que Sí. bueno, ya hablaremos con el embajador, pero creo que son los tres más importantes como para analizar, y como para analizar en vinculación, me parece, con el tema de la Free Cities. De los existentes hoy, digamos, ¿no? Son los más Sí, importantes. de los existentes hoy. Claro. ¿Y vos, Walter, alguna vez escuchaste hablar de Free Cities, perdón, de micronaciones? No, a ver, salvo en este contexto así de filosofía política o de liberalismo y demás. Cuando hablas con Nunca chiflado, me había digamos. Claro. No, la verdad es que no tenía el tema, no lo había escuchado. Vi la película, la historia de la Isla de las Rosas, me pareció extraordinaria. La vi en 24 horas, la vi 2 veces. La primera yo solo y la segunda con mis hijos, porque le dije, vengan a ver esto que va a valer la pena. Y bueno, nada, pero esa es toda todo mi conocimiento en el tema, básicamente. Bueno, la película de la Isla Rosas, igual vos, Gustavo, creo que uno de los que mencionaste fue la Isla de las Rosas, ese no existe más, los otros dos sí existen, Liberland y Sealand. Los otros dos sí existen, claro, el de las Rosas la voltearon. La voltearon, sí. Estuvo bueno que haya aparecido esa película porque es como que quizás la gente se empezó a interiorizar más por lo que es una micronación. Si no, tenían que ser loquitos como nosotros, que les gusta meterse en cualquier lado y empezar a investigar sobre cómo una plataforma militar abandonada llega a ser una micronación o como ellos se consideran, un país independiente. Entonces, para ver también, digamos, para empezar a abordar también algunas micronaciones en especial, podemos hacer como un repaso
recomiendo un libro que estoy leyendo, es el Atlas de las Micronaciones, si hay gente que escuchando este programa le interesa el tema, de donde yo saqué esta división que él hizo entre estas micronaciones, aunque yo hice alguna modificación, aunque los temas obviamente a veces como que se unen uno con otro, ¿no? Por ejemplo, uno hace como puede hacer una micronación en broma, pero también puede ser una micronación de protesta, ¿no? Pero bueno, principalmente es de broma, entonces él la categorizó como en broma, ¿está bien? Pero una micronación puede tener más de un objetivo o más de una causa por la cual fue creada. Entonces, bueno, él la dividió de esta manera y vamos a ir analizando una por una. Él, bueno, la llama a unas las micronaciones felices, ¿no? Y entre las micronaciones felices está Sealand, está Minerva, que no existe más, y está la Isla de las Rosas. ¿Tá? Y creo que son 3 islas, perdón, hago un paréntesis, sacando las micronaciones históricas que tienen, también daría para otro programa, que tienen como motivos, llamémoslo entre comillas, más serios, que se fueron como cuando se empezaron a dividir, si querés, los estados hace muchos siglos, fueron como quedando algunas islas así medio baratas, claro, pero que inmediatamente ya fueron absorbidas. Pero bueno, fueron como el puntapié inicial. Pero no vamos a abordar eso que quedó, es mucho tiempo atrás. Vamos a abordar algunas que son como más contemporáneas, o que son viejas pero existen todavía hoy. La felices, Sealand. Sealand, bueno, la historia, no vamos a hacer tampoco algo muy largo de cada una, porque si no, vamos a hacer un programa de 20 horas. Entonces, vamos a, nada, los puntos principales. Sealand, claro, era una plataforma militar usada por los británicos en la Segunda Guerra Mundial, está ubicada en aguas internacionales, y había un hombre ahí que se llamaba Bates, David Bates creo que era, y tenía una radio pirata. En esa época las radios piratas había todo un auge de radios piratas en esa zona, y bueno, fueron pasando algunas cosas, intentó llevar la radio pirata a algunos lugares, terminó decidiendo ir ahí, puso la radio pirata ahí, era un hombre con un espíritu rebelde, puso la radio pirata ahí y dijo, esto se va a internet, por lo tanto esto es una isla, esto es un país independiente, y se llama Sealand, moneda, documentos, obviamente es como una monarquía, principado, ¿no? Entonces hay un príncipe, tiene toda esa imagen, le quieren dar, una princesa, obviamente. Él murió, bueno, ahora la maneja el hijo, que la puso a la venta, algunos millones de dólares por si alguien la quiere comprar. Bueno, y él dijo, es un país independiente, tuvo conflictos diplomáticos, o sea, llegó a tener conflictos diplomáticos, hubo gente que intentó adueñarse. Esto no se sabe bien si fue una... ¿Cómo? Tuvo un golpe de Estado. Un golpe de Estado. El que era primer ministro intentó apropiarse de la isla, exacto, por llamarlo de alguna manera, sí. y la invadió con un grupo, como uno de los miembros de la invasión, que era alemán, digamos, alemanes y holandeses, sí. Pero fueron expulsados, pero había uno particularmente que, como tenía pasaporte emitido por Sealand, lo consideraron traidor. Y eso generó, generó todo un movimiento que termina en un reconocimiento tácito de la soberanía de Sealand, por lo menos desde el punto de vista del príncipe, ¿no? Sí, lo que pasó fue principalmente que entre los golpistas, llamémoslo, había un ciudadano alemán. Creo que era alemán. Entonces, no lo querían liberar, porque después los tomaron como rehenes, digamos, a los golpistas, y no lo querían liberar. Entonces tuvo que ir el embajador alemán en Gran Bretaña a pedir por la liberación, y tuvo que ir a Sealand a pedir por... Entonces lo liberaron. Cuando lo liberaron dijeron, bueno, si tuvo que venir el embajador alemán a pedir misión diplomática a Sealand, es un reconocimiento de que... Claro, Sealand, tal cual, que están otorgando, claro. Es un estado independiente. También tuvieron un conflicto con un barco británico que se acercó, dijeron que se estaba acercando a islas internacionales, y les dispararon balas de verdad al barco británico. Esto fue el conflicto bélico, digamos, que
que tuvieron. Claro. Pero eso se lo toman en serio. Eso se lo toman en serio. Por más que, claro, la población, ¿cuál sería la población de Sealand? La familia Bates. Claro. ¿No? La gente que va quedando de la familia Bates. El papá murió, la mamá murió, bueno, los hijos y los nietos, y bueno, y así sucesivamente. Después está la isla de Minerva, que este es muy interesante también. Había un multimillonario en Estados Unidos, en este momento no recuerdo el nombre, que él quería hacer como, más o menos lo que quiere hacer Liberland hoy, que es un país donde rija la libertad, las ideas de la libertad, el libre mercado, ¿no? Sobre todo el libre mercado, casi un paraíso fiscal, bueno. ¿Y qué empezó a hacer el tipo? Tenía mucha plata y empezó a llevar barcos de arena, mandó barcos de arena. Había un arrecife en el Pacífico, ahí donde están todas las islas pequeñas, cerca de Australia, Tonga, Samoa, Tuvalu, Vanuatu, bueno, todas esas, Nauru, cerca de ahí. Y dijo, bueno, voy a llevar arena para ampliarlo, ¿no? Para que, primero para que salga a la superficie y después para ampliar. Y se iba a llamar Isla de Minerva, ya tenían la bandera, ya tenían todo. ¿Qué pasó? Bueno, la confederación esa de islas del Pacífico mantuvieron una reunión y, bueno, dijeron, no, esto decidieron que pertenece a Samoa, entonces no lo dejaron, y cuando intentaron llegar algunas personas ahí como muy activistas, muchos años después, un par de años después, vinieron el ejército de Samoa. Imagínate lo que debe ser el ejército de Samoa, habrán venido. Pero bueno, el ejército de Minerva tampoco era muy fuerte. Lo sacaron a las patadas. La hinchada de Arsenal se lo come crudo a los dos. Sí. Y nunca más se pudo llevar a cabo esa idea que hoy intenta reflotar Liberland, que es lo que vamos a hablar la semana que viene con él. Por eso hoy no vamos a abordar tanto ese tema. Y después está la Isla de las Rosas, que como bien está en la película, también fue una forma de, ¿no?, rebeldía. No sé, ¿ustedes vieron la película? Sí, claro. ¿Y qué vieron? Cuenten ahí. Yo no la vi la película, pero entiendo que es una película que bastante, digamos, acertada con lo que realmente pasó. Sí, en realidad la película es, digamos, basada en las memorias de la mujer del fundador de la Isla de las Rosas, que cuenta cómo nace, o sea, el carácter del fundador del proyecto, cómo nace, en virtud de qué nace, cuáles son las fuerzas que se le oponen, digamos, básicamente la Iglesia, cuál es el camino de reconocimiento internacional que él procura y que casi obtiene, ¿sí? Se convierte en abstracto el reclamo ante la Comisión Europea, que era la autoridad de Europa en ese momento, simplemente porque el ejército italiano lo baja antes, ¿no? Esto era una construcción, ¿no?, en los años 50, ¿no? Una construcción que él hizo más o menos cerca de la costa. El tipo es ingeniero. O 11 millas, claro, el ingeniero. Claro. Y en ese momento, si no me equivoco, era tanto el reclamo, un tema que hay que tener en cuenta, que Sealand estaba fuera de las 5 millas que el Reino Unido en ese momento reclamaba como mar territorial. Sí, sí. Y la Isla de las Rosas creo que estaba a 11 millas, o sea, inmediatamente en aguas internacionales de ese momento. Hoy todos los estados reclaman las 200 millas, entonces, digamos, todo eso ya queda dentro, o las 20 millas de Estados Unidos y Gran Bretaña también, digamos, hay todo un tema por el cual todas estas cosas quedan dentro de las jurisdicciones de los estados reconocidos entre ellos, digamos, ¿no? Pero es muy interesante la película, más allá de que es muy divertida, y es muy trágica al mismo tiempo, porque, y creo que acá, si saliéramos de la anécdota o de la historia y empezáramos en el análisis, daría para demostrar, o por lo menos para intuir,
que todo el derecho internacional, por lo menos el internacional, y me imagino que el doméstico también, en el fondo no es más que la manifestación de un status quo. Claro. ¿No? Entonces, como la Isla de las Rosas no pudo sostener su status quo, no importó que estuviera en aguas internacionales y que Italia haya agredido, o lo que pasó que hablábamos el episodio pasado, en Tailandia, ¿no? Digamos, cuando en el matrimonio se hace una plataforma y en aguas internacionales los tailandeses se la llevan puesta. Y cómo y los condenan a muerte. Y los condenan a muerte. Por más que no lo pudieron agarrar, los condenaron a muerte. Claro. Y cómo el status quo logra mantenerse en el Principado de Sealand a base de tiros, digamos, ¿no? De rehenes y de tortura. Sí. Porque a los que intentaron darle el golpe de Estado los torturaron, digamos, está ampliamente reconocido eso. Es decir, como derecho internacional, más o menos, digamos. Claro, en realidad, a ver, Sealand no fue solamente por el uso de la fuerza, porque convengamos que si el ejército británico hubiera querido invadir, no le habría... Lo que pasa es que hubo un juez que dictaminó que eso no era... Bueno, por eso, supieron jugar legalmente también, fueron muy inteligentes. Esto es algo que sucedió con muchas micronaciones, vamos a ver casos de mayor éxito, incluso que Sealand. Pero bueno, la Isla de Rosas también, ¿no? Tenían como ese espíritu de libertad, no sé si libertad económica, no sé si el tipo en realidad se iba por ese lado, pero sí como ser más libres en el agua, algo parecido al seasteading de hoy, ¿no? Quizás incluso el seasteading, como hablamos la otra vez, este proyecto de querer instalar especie de free cities o países independientes en alta mar o en aguas internacionales, quizás tomaron la idea incluso de una especie de precursor que fue el fundador de la Isla de las Rosas en Italia. O en la frontera con Italia. Bueno, claro. Otra categoría que el escritor de este libro, El Atlas de las Micronaciones, puso en el libro, fue anomalías históricas. Hay varios casos, pero el caso más que perdura hasta el día de hoy, el más interesante, está también en Italia, o repito, en la frontera con Italia, es el caso de Seborga. Seborga es un pueblito, no sé, deberá tener 200 habitantes, más o menos, y 300, ponele, más o menos, unos pocos cientos de habitantes. Y lo que pasó fue que históricamente, cuando empezó, antes de la creación de Italia, per se, Seborga había quedado en los mapas que antes se dibujaban, había quedado en los mapas oficiales que se habían hecho, que se habían trazado, como era un pueblo tan chiquito, así que no lo habían puesto en los mapas. Y hubo un error similar después también. Entonces dijeron, bueno, nosotros tenemos nuestra propia cultura acá en nuestro pueblito, y no estamos en el mapa oficial. Entonces nosotros no vamos a ser parte de Italia. Nosotros vamos a seguir siendo Seborga. Y es algo que, si bien oficialmente es Italia, perdura hasta el día de hoy. Tienen su propio no sé me acuerdo, presidente, primer ministro, su propio ministro, su propia bandera, su propia moneda. Tienen como todos sus símbolos nacionales. ¿Pagan impuestos en Italia? Y sí. Son Italia. Exacto, bueno, está bien, pero eso es todo ok, está bien, pero vos decís, si yo no te pago impuestos, vos vas preso. Nadie quiere ir preso. Pero no, si vos vas a Seborga, si buscan Seborga, van a ver que no tienen sus autoridades, todo, y tienen las banderas de Seborga, y tienen como su propia guardia, ¿no? Como de ejército, digamos, entre comillas, y tienen todo lo propio suyo y se consideran de ahí, ¿no? La gente ahí no se considera italiana, ¿no? Por más que hable italiano. Es interesante, y no es el único caso. Después hay otros más
raros, digamos, que son las obras de arte. Las obras de arte, no sé ni cómo explicarlo, voy a dar los ejemplos porque... A ver, hay uno que yo soy ciudadano, que se llama Ladonia. Yo soy ciudadano de Ladonia, un orgulloso ladoniano. Soy amigo de la reina en Twitter incluso. God save the Queen of Ladonia. Bueno, entonces, que yo dije, Ladonia, de hecho la felicité porque en plena pandemia, le dije, es el único país que tiene 0 casos de coronavirus. Felicitaciones, reina. Extraordinario, claro, muy bueno. Muy bueno. Bueno, la cuestión es que no vive nadie en Ladonia, por eso no tienen casos de coronavirus. Bueno, Era pequeñeces. sí, un sueco que empezó a hacer una obra, un artista, empezó a hacer una obra de arte en Suecia, en una reserva ecológica, una reserva natural de Suecia, ahí bien al lado del mar, muy cerca del mar, sobre piedras, ahí, un lugar que no visitaba nadie. De hecho, las autoridades se dieron cuenta como 2 años después que el tipo estaba haciendo ahí una obra gigante, hecha así nomás con maderas, qué sé yo, con troncos. Y las autoridades dijeron que eso era ilegal, ¿no? Entonces, el tipo, bueno, redobló la apuesta, la hizo muy alta, estoy hablando de metros y metros de alto, y le puso un nombre a esa, que esa sería la capital de Ladonia, esa obra. Y después, cuando siguieron los líos legales, hizo como todo un pasadizo y construyó una obra gigante también al lado que le puso otro nombre. Esa no es capital, es otra ciudad del mar. Bueno, es eso. Entonces le dijeron, no, usted tiene que destruirlas, o nosotros lo vamos a destruir, porque esto es ilegal. Entonces él, ¿qué dijo? Bueno, esto es ilegal en Suecia. ¿Cuál fue la solución que encontró? Pero esto no es Suecia. Esto es Ladonia, señor. Claro. Entonces, Ladonia tiene su bandera, tiene sus ciudadanos, yo soy uno, no vive nadie ahí, obviamente. Tiene su himno, el himno es arrojar una piedra al agua. Ese es el himno de Ladonia, su propia moneda. Bueno, pues se aprende fácil. Se aprende fácil el himno, sí. claro. Hasta nosotros lo podemos entonar. Ahí, después voy a tirar una piedra ahí en la pileta de mi casa para... Ideal para el barra brava. De la cocina. Sí, sí. Si hubiera agua, hubiera como varios himnos de Ladonia juntos. Claro. Y bueno, el tipo también, ¿no? Como que legalmente mucho no le pudieron hacer. Y Ladonia sigue existiendo. Está vivito y coleando, sin casos de coronavirus, pueden ir a visitarlo cuando quieran. Y el otro caso es Kugelmugel, que sucedió algo similar. Esto es en Austria, os repito, en el límite con Austria. El tipo era un artista que quería hacer como una obra de arte, como una casa en forma de bola, cuando estaba prohibido, ahí en Viena. Entonces, bueno, estuvo preso incluso el tipo, estuvo preso por no querer cambiar la forma de la casa, no sé qué. Entonces el tipo lo que hizo fue, bueno, llegaron como a un acuerdo de meter la bola esa en un parque que hay ahí en Viena, muy, muy conocido, y pusieron la bola ahí, y el tipo no vivía ahí, aunque a veces iba, hizo como un cerco y le puso República de Kugelmugel, y también lo consideró un país independiente. No sé ni qué decir. Claramente son, de hecho la única calle, entre comillas, que había ahí era la calle antifascismo. Claramente son muestras de protesta, ¿no? Arte que empezó siendo quizás arte ingenuo, o un arte más, o incluso hasta, digamos, arte mediocre, porque tampoco era la gran cosa, pero que terminaron transformándose en voces de protesta contra arbitrariedades de un gobierno que por leyes idiotas, como la forma de una casa, o no podés poner una madera sobre otra o un tronco sobre otro en una reserva natural, terminan teniendo el éxito que no querían los gobiernos que tuvieran. ¿No? Entonces, obviamente, no estamos hablando de
de lugares donde la gente puede vivir y ir a un hospital, o por lo menos en estas micronaciones, pero sí sirven como... La pregunta que yo me hago es, ¿se puede llamar a esto micronación? Teniendo en cuenta la definición que dije al principio, no sé qué opina. Claramente sí. Lo que no entran, bajo ningún punto de vista, en lo que se puede llegar a considerar un Estado. Que lo que mencionaste es la Convención de Montevideo, digamos, ¿no? Aunque también el concepto de Estado está bastante discutido. Ese concepto de Estado está bastante discutido. Para mí, claramente, en el fondo, las micronaciones o incluso las free cities, que es otra forma de encarar el tema, o la idea de la secesión individual, y también es muy interesante verlo, ver el documental en Netflix, digamos, el intento de espacio independiente que funda Hoyo, ¿sí? Y que se refleja en el documental Wild Wild Country, o, digamos, me voy a poner un poquito más heavy, algunos reductos como el de Waco en Texas, ¿sí? Que termina reducido a cadáveres por el FBI. Digamos, son como intentos de personas de ser libres, de alguna manera, ¿no? No estoy valorando si la libertad que persiguen es una libertad que yo elegiría o no. Son cosas distintas porque hay para todos los gustos, digamos. Pero sí, de salirse de las reglas que le imponen los estados o de generar caminos detrás de reglas nuevas. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que pasa en el siglo XIX, donde los estados nacen independizándose de otros, en la primera parte del proceso de descolonización, en procesos independentistas que implicaron revoluciones y guerra, en el siglo XX el proceso de descolonización o del surgimiento de nuevos estados ha ido cada vez más consensuado por los estados que existen. Claro. Entonces, tenemos estados que tienen muy pocos años de vida, pero han sido estados que crearon las Naciones Unidas, en definitiva, ¿no? O algunos que han surgido de procesos de, digamos, de guerra y negociación, y que sin ser estados totalmente reconocidos, son estados reconocidos por algunos estados, sí, y algunos son miembros de Naciones Unidas y pertenecen a organizaciones internacionales, como otros en el caso de la Autoridad Nacional Palestina, por decir uno. Kosovo, o las dos repúblicas que son tomadas como argumento por Rusia para invadir Ucrania. No me terminan de salir los nombres, pero bueno, son dos protoestados, digamos, ¿no? Sí. Hay como que hay de todo, es un abanico muy grande de circunstancias que se pueden analizar desde lo que vendría a ser el derecho internacional, o se pueden analizar desde, digamos, hechos de facto, como por ejemplo la soberana Orden de Malta, que no tiene territorio, tiene soberanía, tiene embajadas, es reconocida, tiene autoridades, emite pasaportes, los pasaportes son reconocidos por la comunidad internacional. Y el caso digamos, de organizaciones políticas que tienen territorio, que tienen gobierno, no tienen esa facilidad, digamos, ¿no? Claro, hay incluso, ahora que hablabas lo de la Orden de Malta, ¿no? Hay lugares o hay territorios que están como, incluso son más grandes y tienen como
cultura como muy arraigada, ¿no? También digo, qué sé yo, Kurdistán, y no tienen como su país independiente, por distintos motivos, como los que mencionaste antes, pero un lugar como el Vaticano, sí. Y un lugar como el Vaticano ¿qué son? ¿Qué son? 400 metros cuadrados, no sé. Es casi una, si vos decís, pero eso es una... Hay micronaciones que son más grandes que el Vaticano, y no tienen independencia, el Vaticano sí. Bueno, ¿por qué? Bueno. Y porque claro, ahí se nota a qué intereses, digamos. Sí, bueno, pero vos podés decir, bueno, también hay 1.500 millones de católicos en el mundo y como, bueno, está perfecto. Yo no digo, no tiene que existir el Vaticano. Yo digo que el Vaticano exista, que exista como país independiente, pero ¿por qué no pueden existir otros también? ¿No? ¿Por qué una micronación que quizás tenga alguna de estas cosas, de algunas de estas características sobre territorios que no son reclamados por ningún Estado o sobre el agua, ni siquiera estoy diciendo que tiene que ser sobre territorio de otros estados, como quizás sería el caso de Kurdistán, ¿no? Que tiene parte de Siria, parte de Irak, que quizás tienen obviamente reclamos legítimos, pero bueno, ya sería más complicado. Pero ¿por qué los que no se meten con otros estados, por qué ni siquiera esos pueden? ¿No? Si están como hasta quizás más organizados que un país como el Vaticano. A Mónaco se lo considera un país independiente. Y la historia de Mónaco es espectacular. Sí, pero es muy, muy pequeña. Sí, pero es una banda, una banda de piratas que toma un pedazo de territorio, se proclama independiente y bueno, consigue sostenerlo en el tiempo. Por eso, porque Esos otros son no. Esos son los Grimaldi. Porque otros sin ser piratas ni nada, todo lo contrario, no pueden hacer. Bueno, quizás justamente por eso. Exactamente. Ahí está el tema. Tal vez el costo de enfrentarse a los piratas era mucho más alto, digo yo, no sé, desconozco la historia. Hasta hace 30 segundos para mí los Grimaldi eran unos fideos. Pero para mí tiene que ver con eso, porque para mí, sin darnos cuenta, terminamos cayendo en la trampa de definir a los estados como algo, digamos, como, no, bueno, pero si tal estado no reconoce a tal otro estado, y en el fondo son tipos tomando decisiones, digo, detrás de un manto. A ver, igual cuando decimos la iglesia, no existe tal cosa, digo, son personas de carne y hueso tomando decisiones amparados en un manto de, no, bueno, en realidad lo que estamos diciendo nosotros, pero yo voy más al extremo en el sentido de, digo, porque nosotros hablamos, por ejemplo, de que se otorguen pasaportes y que la comunidad internacional te lo acepte o no. Pero voy a un ejemplo más extremo aún, digo, los Amish. Sí. ¿Tá? Digo, un grupo de tipos que básicamente lo que te dicen es, mira, nosotros queremos vivir bajo nuestras reglas. Nosotros prescindimos de todo lo que ustedes nos ofrezcan, digamos. Nosotros no queremos luz eléctrica, no queremos gas. Nosotros queremos, y cada uno de los integrantes de este clan está acá de manera voluntaria. Aún así, no le es permitido eso a los tipos. A ver, no le es permitido, quiero decir, la legislación le va a llegar de una u otra manera. ¿Entendés? Eso es lo que a mí me resulta extremadamente violento, ¿no? Digamos, porque son tipos, aún sin coincidir, yo no viviría de la forma que viven los tipos, pero reconozco que no me afectan a mí, digo. No, y además, digo, los Amish igualmente hay que aclarar, pueden vivir su vida como ellos quieren, ¿no? Están en un país, en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo, donde, bueno, esas cosas se respetan, a diferencia de otros países, de Irán, donde no podés vivir, sino es como te mandan los ayatolas y no te pueden mover ni un centímetro para ningún lado porque directamente te matan, ¿no? Pero bueno, lo que yo digo es, ¿por qué no puede tener quizás los Amish en principio una micronación? Aunque yo creo que son como una especie de micronación, ¿no? Los Amish. Y quizás, ¿por qué no? Un país independiente se llame Amishlandia, qué sé yo, o que cada
comunidad tenga su propia independencia. Ahora, obviamente vos decís, bueno, distintas sociedades, quizás no los Amish, van a necesitar hospital, van a necesitar electricidad, bueno, se pueden hacer acuerdos con los estados, o con otro estado, o con la micronación de al lado. O sea, ¿cuándo una micronación puede dejar de ser una micronación, ¿no? Y pasar a ser como un país independiente? Es todo un dilema y que vale debatirlo, porque muchos tienen, como dijimos, todo lo que se pide de un Estado. No hablemos de las virtuales, ni voy a tocar las virtuales. No. Ponerte una página web, decir, no. Bueno, sí, tienen como sus ideas, pero es como ponerte una página con ideología, ¿no? Estamos hablando de lugares donde realmente se puede quizás hasta recibir. Entonces, voy a seguir con la lista. Después hay uno muy interesante que son los barrios liberados. Yo estuve en Dinamarca y lamentablemente, bueno, estuve un día solo, quizás no tuve tiempo, pero tampoco sabía de su existencia en esa época, estuve hace muchos años, en el 2010. También estuve en Suecia y no visité Ladonia, tampoco sabía de su existencia. Y en Dinamarca, en Copenhague, en la capital, hay un barrio que se llama Christiania. No sé si oyeron hablar. Christiania es un barrio que también era un área militar en un momento, y después se empezaron a meter las personas porque fue abandonado, y se empezaron a meter una especie de ocupa, ¿viste?, del lugar, pero como a nadie le importaba, nadie hizo nada, y se empezó a meter, hasta que, bueno, ya se metieron un montón de personas, crearon como su propia micronación, ¿tá? Y tienen su bandera, y tienen su himno, tienen su todo, ¿no? Tienen hasta su cultura, porque son personas como con un aire así, no sé, como bohemios, si querés, medio hippie, ¿tá? Les gusta fumar marihuana, ¿tá? Entonces es como que en Dinamarca, si bien la marihuana estaba prohibida, medio como que ahí lo dejaban hasta que de repente el gobierno se retomaba y detenía a un par y después lo dejaban de nuevo. No, siguen fumando ahí. Christiania. Bueno, en realidad es como un barrio adentro de Copenhague. Ahora, ¿puede un barrio, no sé, yo vivo acá en Valvanera, en Buenos Aires, un barrio, ¿tá? ¿Puede un barrio independiente, no hablemos de una provincia, o un barrio independizarse? Si no quiero ser más de Argentina. La 1-11-14. Yo te iba a decir, te iba a poner ese ejemplo, te iba a poner los dos ejemplos de extremo, perdón, los dos extremos de ejemplo. Digo, por un lado tenés lo que es la villa, un lugar en el que claramente las reglas de juego son otras, y también tenés otro lugar al que, digamos, accedes digamos, que es propiedad privada real y únicamente accedes con el consentimiento al que vayas a visitar, que es un barrio de Nordelta, para poner un ejemplo. Un barrio privado y un barrio de emergencia de gente muy, muy carenciada. Claro. O sea, digo, son dos ejemplos de que ahí las reglas son esas, digamos, ¿no? Sí, aunque en el Nordelta, la provincia de Buenos Aires, la nación argentina, te van a imponer tributos. Sin duda, claro. Te van a mandar la policía cuando no cumplas con la ley, mientras que en una villa de emergencia, lo más probable es que el Estado no pueda percibir tributos, sea incapaz de percibir tributos, y que la ley esté en manos de otras personas, ¿no? En algunos casos la banda narco ejerce las funciones de Estado, ordena, hace programas sociales, es la que otorga el trabajo, es un Estado. Sí. ¿No? Un Estado dentro del Estado, y donde la policía no entra. Sí, pero sin embargo siguen teniendo lo escaso que tienen, pero conexión eléctrica, agua, gas. Bueno, gas no creo, gas debe ser con garrafa. Gas no, garrafa. No, garrafa, pero sí, bueno, conexión eléctrica, gas, si necesitan un hospital, bueno, ahí deben tener alguna enfermería o algo, pero claro, si necesitan un hospital tienen que salir. Entonces,
Pero bueno, eso también puede ser independiente, pero claro, ¿qué puede decir el gobierno de la provincia de Buenos Aires? No, si vos no sos ciudadano, digamos, de la provincia, entonces tampoco podés usar nuestros hospitales. No pagás, aunque pagues los Claro, impuestos. porque en la ficción eso es parte de la provincia de Buenos Aires o de la ciudad de Buenos Aires. En la ficción jurídica, aunque en los hechos del Estado, en algunas zonas del conurbano y en algunas zonas de Capital Federal, sobre todo en la parte del Bajo Flores, el Estado no tenga capacidad, salvo cuando entra como si entra un ejército de ocupación, ¿no? Digamos, ¿no? Por alguna circunstancia muy particular. Pero en la vida cotidiana el Estado ahí no tiene nada que hacer. Entonces, pero mantiene la ficción de que eso es parte de la República Argentina o de la provincia de Buenos Aires. Pero eso es una ficción. Como por el otro lado, la República de la Parvadomus es una ficción de micronación en Montevideo, que en realidad es una asociación civil que se proclama a sí mismo república. Pero son dos ficciones contrapuestas, digamos, expresiones quizá de un mismo fenómeno. Sí. Digamos, ¿no? En los dos casos, el Estado las deja existir. En un caso porque no hay más remedio, en el otro caso porque es totalmente intrascendente a su propio, digamos, no está en juego su propia existencia. Ahora, si vos y yo mañana agarramos y decidimos independizarnos, crear una república, y le decimos a Walter, venite, a ver si lo deja la mujer, ¿no? Hay un montón de cosas para negociar primero. A ver si se independiza. Pero nos compramos un pedazo de tierra, ¿no? Ni siquiera lo usurpamos, nos compramos un pedazo de tierra y nos proclamamos independientes y decimos que no vamos a pagar nunca más tributo, sí, y que nos vamos a defender nosotros y que nosotros vamos a aplicar la ley. Y bueno, el otro día vamos a tener 500 patrulleros. Bueno, yo estoy dispuesto a declararme independiente. La única forma de serlo es que seamos más fuertes o que el costo para el Estado de ejercer su soberanía sea mayor que el beneficio que va a obtener. Porque en definitiva todo es una ecuación costo-beneficio. Sí. Yo estaría dispuesto a declararme independiente solo si me deja mi mujer. ¿Independiente de qué? ¿De ella o de...? Sí, de ella. ¿O querés que tu casa con sea...? Con su permiso, por supuesto. Bueno, un caso que quería dejar para el final, pero lo voy a decir ahora porque Gustavo trajo ese tema, que es esa lucha de costo-beneficio, ¿no? Había unos campos en Australia, hay unos campos en Australia, una localidad, ¿no? que se llama Hutt River, ¿no? Hutt River. Unas granjas. Y el caso es muy particular y para mí es el de mayor éxito. Ahora igual volvieron a la soberanía australiana, por la pandemia se quedaron medio sin dinero, bueno, entonces volvieron. Pero eso creo que pasó en el 2020 o en el 2021, o sea, fue muy reciente. Lo que había pasado, y además el hombre que lo había creado falleció también hace poco. Aunque la seguía la familia, pero bueno, decidieron devolver, digamos, que Australia vuelva a tener soberanía ahí. Australia realmente dejó de tener soberanía ahí. ¿Qué había pasado? Les habían puesto como un impuesto a los granjeros, no sé si al maíz, al trigo, bueno, no me acuerdo a qué cultivo o a qué cultivos en realidad. Entonces ellos protestaron eso. Primero siendo granjas, ¿no? De Australia, campos, y fueron a la justicia, perdían, ¿no? Perdían, eran una batalla legal que perdían. Entonces dijeron, bueno, lo que encontraron como, hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Encontraron un vacío legal, si se quiere, no sé si ese sería el término a utilizar, pero sí, como una laguna, ¿no? ¿Qué decía? Decía que, según la ley de Australia, algo así, no es exactamente así, pero más o menos como que si en un territorio determinado hay un príncipe y deciden secesionar, pueden hacerlo. O sea, dejar de pagar impuestos
Entonces, como que los granjeros se pusieron de acuerdo, la familia del tipo también, y dijeron, bueno, él es nuestro príncipe, ¿no? El tipo que llevaba que lideraba todo, ¿no? Entonces, el tipo es muy gracioso, ¿no? Si ustedes entran a ver Hutt River, Hutt y River, separado, ven al tipo disfrazado de príncipe, tienen hasta, incluso hicieron una estatua, ¿no? Y ahora, entonces dijeron, nosotros no somos más australianos, vamos a pagar impuestos al Estado australiano. Obviamente, el Estado australiano fue a la justicia y comenzó una batalla legal, pero no tenían, los tipos habían armado todo de tal manera que con las leyes de Australia no podían hacerle nada, porque estaban basados en las leyes de ahí. Entonces, después de una larga lucha judicial, lograron independizar, o sea, no tenían que pagarle impuestos a Australia. Y entonces Australia, ¿qué hizo? Le retiró el correo. ¿Qué hicieron ellos? Triangulaban el correo a través tenían su propia oficina de correo, llegaron a tener, y triangulaban el correo a través de Canadá. O sea, vos querías enviar algo a Hutt River, bueno, primero pasaba por Canadá, y después iba a Hutt River, a la oficina de correo de Hutt River. Y bueno, fue un caso, el caso obviamente es larguísimo, es muy interesante, para el que le interese si quiere interiorizarse más. Bueno, fue un caso de éxito de una micronación, que se transformó prácticamente en un país independiente. Entonces, ¿se puede? Se puede. Pero bueno, hay que saber cómo hacerlo, ¿no? O sea, no es tan fácil, y fue, hasta de lo que yo vi por lo menos, el único caso de una micronación de este tipo realmente logró su cometido. Entonces, Gustavo Walteris y yo nos compramos un terrenito en Maldonado, Uruguay, lo declaramos independiente. ¿Podemos pasar de ser una micronación considerada por nosotros micronación, otra vez reconocida por otras micronaciones, a ser un país independiente? Imposible no es. Imposible no es. Pero te pueden poner la mil unas trabas, vos pensás que tenés que tener agua, tenés que tener electricidad, tenés que tener, ¿no?, algo de seguridad. Ir transformándote de a poco como en un país que, bueno, no es fácil. Yo creo que la principal traba son las dificultades para la vida moderna. Digamos, ¿no? Porque sin proclamarte políticamente independiente, vos podrías intentar vivir por las tuyas, con tu propia ley, en cualquier lugar alejado de los tentáculos del Estado. Pero ¿hasta qué punto nosotros, gente de ciudad, acostumbrada a determinado estilo de vida, estamos dispuestos a trascender al medio de la nada y fundar un país, en definitiva, ¿no? Y sufrir todo? Lo vamos a hablar la próxima semana, pero en Liberland no vive nadie. No, por ahora no. Digamos, ¿no? Entonces, todo termina siendo bastante paradójico. Sí, eso, el tema de, claro, te piden que haya una población permanente, ¿no? Bueno, de repente hay alguien que puede... Pero ni siquiera te piden, ni siquiera me refiero a la categorización de la diplomacia, del resto de las naciones. Digo, la voluntad de ser como primer elemento. Creo que si no conseguís esa voluntad de ser, es muy difícil que todo el resto te acompañe. Digamos, ¿no? O sea... Tienen que estar como dispuestos a pasar las 1001. El precio a pagar por ser el pionero es muy alto. Me parece que por ahí pasa la cosa. El precio a pagar por ser libre es muy alto. Claro. La otra forma es, no sé, empezar haciéndolo medio en broma, ¿no? E ir de a poco, sin llamar la atención de las autoridades, ir de a poquito, sin decir que sos una micronación o que tenés... Porque muchos de los problemas empiezan a veces con este tipo de problemas legales,
pero muchos también, como vimos, cuando la gente empieza a decir, nosotros queremos secesionar, ¿no? Por más que no te pido nada, yo no te pido nada a vos, pero quiero secesionar de esto. Pero es que ahí es donde te das cuenta, me parece a mí, que el incentivo del Estado no es económico, es político. ¿A qué me refiero? Creo que la otra vez lo hablábamos con Ricardo Rojas. Digo, si vos tenés una provincia que es deficitaria, si vos lo pensás en términos económicos, decís, al Estado le convendría que esa provincia se secesione, porque en definitiva le ahorraría plata. El tema es que una provincia, por más pequeña que fuere y por menos recursos naturales que tuviere, si realmente se le permitiese, digamos, libertad contractual, que las mercancías circulen, lo que ya sabemos, generaría tanta prosperidad que sería un incentivo para el resto de las provincias y, che, vamos por ese lado. Y ahí se notaría claramente que ese órgano central en realidad te complica mucho más la vida de lo que te la soluciona. Dividir lo malo de lo bueno, digamos, ¿no? A veces, porque la gente ve como algo dividir como una mala palabra, pero dividir está bueno a veces, Claro. ¿no? Vos estás allá, yo estoy acá, vos vivís bajo tus reglas, bancátela, yo vivo bajo las mías, me la banco, sea lo que sea porque tienen una cultura similar, o porque tienen no sé, una religión, o un estilo de vida, como los Amish, ¿no? Y bueno, y se la tienen que bancar. Y yo creo que no tiene que ser ninguna amenaza, al contrario, o sea, si los tipos están dispuestos a vivir bajo sus reglas y a bancarse, y vos decís, los tipos estos no van a poder hacer nada, y se van a pisar el palito solo, bueno, se lo pisarán, de última volverán al Estado, como hizo Hat River. Yo te hago el siguiente planteo. Vos sos un buen ciudadano trabajador que se considera argentino y que vive en el Bolsón y que está en el medio de un proceso de, digamos, de secesión de la nación mapú, y que el Bolsón va a formar parte de la nación mapú, porque además de hecho van a terminar consiguiendo la secesión, no me queda la más mínima duda, porque el Estado argentino y en buena medida el chileno también están dispuestos a que eso ocurra, digamos, ¿no? Por una cuestión ideológica. Y yo creo que vos, por lo menos estoy seguro que yo, no me gustaría para nada, digamos, vivir bajo la soberanía de la nación mapú. No me gustaría. Entonces, es todo un tema también, digamos, porque creo que nosotros, y compartimos entre los tres los mismos valores, podríamos secesionarnos e invitar a la secesión porque no avasallaríamos derecho de propiedad, porque Exacto. no avasallaríamos estilos de vida, porque trataríamos de construir, digamos, mayor libertad, no mayor sojuzgamiento. Pero ojo que no necesariamente todos los procesos secesionistas van a terminar en lo mismo. No, y que no todas las personas que viven en determinado territorio van a aceptar las reglas de los secesionistas. Entonces, en definitiva, todo termina siendo, digamos, si todo proceso secesionista termina siendo la construcción de un Estado, que por lo menos ese Estado sea menos tiránico que el que está desplazando. O que compita, digamos, con los otros que hay al costado, que haya más, digamos. Que haya muchos más. Que haya mucho más para que haya... Y para cerrar, a mí me gustaría saber, porque la verdad, leyendo las definiciones, hablando con Ricardo y esta charla que tenemos hoy, no me queda muy claro igual todavía cuál sería exactamente la diferencia, digamos, esencial. Hay algunas diferencias que son claras, pero la diferencia en esencia de lo que sería una free city con una micronación.
más que una aspira a ser más una ciudad y la otra una nación, ¿no? Pero creo que en el fondo es más o menos lo mismo y exige más o menos lo mismo, ¿no? Yo creo que no. ¿Por qué? Una Free City en principio no está desafiando la soberanía territorial de donde se instala. Okay. Una micronación como proyecto nacional, ¿no? Serio, lo que está pretendiendo es el establecimiento de un nuevo Estado. Claro, ¿no? okay. Vamos al caso de Liberland, por ejemplo, ¿no? Que claramente la idea de Liberland es la construcción de un Estado, digamos, en terra nullis. Sí, claro, eso es verdad. Igual lo que me refería es, claro, vos decís, pero por otro lado, las Free Cities sí tienen esa idea de, si bien no sé si es algo semántico, o sea, no secesionar oficialmente, pero de manera no oficial sí. Si vos decís, no, esta ley no, estos impuestos no, esto no, esto no, esto no. Bueno, está bien. No tengo espíritu secesionista oficial semánticamente, pero en el fondo... La secesión es posible si la Free City económicamente avanza, evoluciona muchísimo, genera un producto gigante, digamos, si está enclavada en un Estado que a duras penas logra defenderse, digamos, y que cualquier avasallamiento puede ser repelido. Pero en el fondo, y lamento tener esta visión, porque yo sé que es una visión muy poco liberal, la mía, pero todo esto termina siendo la manifestación del poder de las pistolas, ¿no? O sea, vos sos libre en la medida en que te puedas defender libre, y en la medida en que sea más caro avasallarte que sojuzgarte. Claro. Si vos es una visión tenés realista. La capacidad de ser libre, vas a ser libre. Buscá el camino que quieras, la micronación, la Free City, la independencia personal, el narcoestado, lo que se te ocurra. pero es así. Claro, en el fondo, a ver, no es una idea, vos tratás de verlo desde un punto de vista de la realidad, ¿no? Como decía Peter Schiff, que no es anarcocapitalista, muy liberal, pero no es anarcocapitalista, cuando debatió con un anarcocapitalista, le dijo, yo creo que aunque vos, digamos, de la noche a la mañana se haga todo anarquismo, todo va a terminar en estados. Porque siempre va a haber una administración, siempre va a haber reglas que se imponen por la fuerza al que no se las quiere aceptar. Yo aspiro a que no, bueno. Pero alguna vez, como dijo Borges. Claro, bueno, por eso. Con esas palabras de Borges cerramos acá un tema Qué muy grande interesante. Graciela, Graciela Borges. Graciela Borges y Salma Hayek, ¿no? Son nuestras dos musas inspiradoras. Así que igual prefiero a Salma. Así que así nos despedimos con este tema muy interesante, muy apasionante, que como dije, vamos a seguir viendo la semana que viene. Vamos a hablar con el embajador en Argentina de Liberland, por eso hoy no abordamos mucho el tema de Liberland, que es un tema muy interesante. Yo tengo muchísimas preguntas para hacer, críticas, me gusta la idea, no sé si cómo se está llevando a cabo lo mejor, pero bueno, eso para la semana que viene. Muchas gracias, amigos, ustedes dos, Walter y Gustavo. Gracias a vos. Gracias a ustedes por estar ahí hasta ahora. No se olviden de dar me gusta, no se olviden de suscribirse y no se olviden que también estamos en Anchor y en Spotify. Hasta la semana que viene. Chau, chau.